Hola, ¿cómo están? Mi nombre es David. Yo pertenezco a una etnia indígena llamada Quichua de Otavalo del país del Ecuador. Y en este video quiero mostrarles cómo es la vestimenta tradicional actual de mi cultura, basado en información que he investigado y con los conocimientos que mis padres y mis abuelos me han transmitido. Al final del video les diré más o menos cuánto cuesta la vestimenta tradicional de hombre, así que empecemos. Bueno, en primer lugar tenemos la camisa blanca. Esta es la camisa blanca que yo tengo. Es una camisa blanca normal, pero tengo entendido que más o menos en la época de los 70 la camisa blanca del hombre indígena era un poco diferente, ya que la tela era más delgada, un poco como transparente y el color era como más cremoso. Ahora en la actualidad se utiliza cualquier camisa blanca siempre y cuando las mangas sean largas. Voy a proceder a ponérmela. Entonces primero la camisa blanca, ahora pasamos al pantalón blanco. El pantalón blanco que yo tengo es este, no es un jean como muchas personas pueden creer, es como una tela más delgada, no es transparente, pero es como más lisa, pero es bastante cómoda y al cuerpo. Muchos jóvenes en la actualidad optan por este tipo de pantalón, a diferencia de una década o dos atrás en la cual el pantalón blanco era un poco más ancho y un poco más transparente. Incluso más o menos en la época de los 50 el largo del pantalón blanco era únicamente un poco más abajo de las rodillas y únicamente tenía una especie de cordón para sujetarlo. De esta manera la vestimenta tradicional del hombre indígena se ha venido modificándose poco a poco, lo cual no es algo bueno ni malo, simplemente que al igual que en muchas partes del mundo, muchas cosas van cambiando con el tiempo. Sin embargo, en la actualidad todavía se mantiene la esencia de que el pantalón debe ser blanco. Y ustedes se preguntarán por qué es todo blanco. Pues según lo que he investigado, el blanco representa nuestra limpieza espiritual. Y bueno, ustedes dirán, entonces los demás colores no representan pureza. No, no es eso, simplemente estoy transmitiendo lo que representa para nuestra cultura. Procedo a ponerme el pantalón blanco. ¡Tarán! Este es el pantalón blanco que dispongo por el momento. Sé que no es el más tradicional y espero poder algún día mostrarles cuál es el más tradicional. Este es como un estilo más juvenil, el cual en lo personal me gusta. Y bueno, para sujetar el pantalón voy a utilizar esta correa, el cual la compré en mi ciudad de Otavalo. Tiene diseños étnicos, así que vamos a ponerlos. Así quedaría con la correa. Se puede también utilizar una faja que se llama chumbi, pero eso únicamente lo han utilizado como para danzas o para momentos en los que debe ser más llamativo. Así sería más o menos con chumbi, pero no es lo que generalmente se utiliza. Ahora voy a mostrarles los alpargates, que también son blancos. Se dice que hace algunos siglos atrás los alpargates de los hombres indígenas era algo más parecido como a sandalias y el de las mujeres sí era más o menos como de este estilo. Ahora en la actualidad el alpargate de los hombres indígenas es como del estilo de las mujeres, sin embargo el color debe ser blanco. Voy a proceder a ponerme los alpargates. Así serían los alpargates de un hombre indígena otavaleño. Ahora me gustaría mostrarles el poncho tabaleño. Este poncho generalmente es de color negro o azul marino. En mi caso es de color azul marino oscuro y hay dos tipos de tela. El primero es este, que sería como un poco más liso y liviano, y el segundo es de lana y fabricado a mano en telar, el cual podría llegar a costar entre 200 y 300 dólares por la mano de obra. Este poncho es llamado doble cara, ya que en un lado del poncho es únicamente de un solo color llano y al otro lado puede ser de otro color, incluso tiene como cuadros ahí. El poncho doble cara es más grueso e incluso puede proteger más del frío. Vamos a ver qué tal me queda.
Bueno, este sería el estilo de poncho de hombre otavaleño. Sin embargo, a mí me gusta doblarle en estas partes porque se ve más elegante. Así se vería el poncho con el estilo doblado, el cual se asemeja a las montañas andinas como nuestro volcán Imbabura. Y por último tenemos el sombrero otavaleño. Este generalmente suele ser de color negro o café. El material puede ser de paño o de fieltro dependiendo de la calidad que quiera. Y a pesar de que el estilo de este sombrero ha sido traído por los españoles e impuesto hacia los indígenas, con el pasar del tiempo los indígenas lo han considerado como tradicional. Este sombrero es el que ahora se considera como tradicional, lo cual no tiene nada de malo, ya que muchas culturas de todo el mundo han tenido influencias exteriores y han ido modificando sus vestimentas conforme pasa el tiempo. Este sería el estilo tradicional de un hombre indígena de Otavalo. ¿Qué tal? Y tampoco puede faltar nuestra trenza, que es como una extensión de nuestro cuerpo. Los hombres otavaleños generalmente no utilizamos muchos accesorios. Yo únicamente utilizo este collar de piedras, el cual fue un presente de mi hermana. Entonces esta sería la vestimenta tradicional actual del hombre indígena otavaleño. Se puede concluir de que esta vestimenta es una mezcla de lo que fue ancestral hace varios siglos atrás con la influencia de la vestimenta española y posteriormente la mestiza. El costo de la vestimenta tradicional de un hombre indígena de Otavalo estaría rondando entre 200 y 300 dólares, únicamente basándonos en lo que sería lo más promedio. Y si queremos buscar lo más caro en cada una de estas prendas, sí se podría alcanzar valores hasta más o menos 1000 dólares. En mi caso, cada prenda estaría más o menos de un valor promedio, por lo cual en total toda mi vestimenta estaría alrededor de unos 200 a 250 dólares. Por último, las fuentes de algunos de los datos que he utilizado para este video los dejaré adjuntos en la descripción. Y bueno, muchas gracias por ver el video hasta aquí. En un próximo video estaré hablando sobre la importancia de la cabellera larga en los indígenas, así que no se lo pierdan. Muchas gracias a todos. Hasta Kashkaman.